Amados hermanos, estamos ya en la predicación de la palabra Génesis 33. ¿Ya lo tienen? Génesis 33. Entonces vamos a leer la palabra. Voy a leer la palabra del Señor y ustedes siguen la lectura con atención. Esta es la palabra santa e infalible del Señor. Génesis 33. Y alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos que van contigo? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y se acercó Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos esos grupos que he encontrado? Y él respondió: hallar gracia a los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado gracia ahora a tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues que he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, y te has complacido en mí. Toma, te ruego, mi dádiva que se te ha traído, porque Dios me ha favorecido, y porque todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y la tomó. Y Esaú dijo: anda y vamos, yo iré delante de ti. Y él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas que crían, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo parte de la gente que viene conmigo. Y él dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia a los ojos de mi señor. Así se volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob partió a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y llegó Jacob en paz a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde había plantado su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Amén. Esa es la palabra santa del Señor. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para exponerla, recibirla, y que cambie nuestra vida también. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por ese tiempo que nos regalas de sentarnos a tu mesa, la mesa de la palabra, la cual es nuestra comida, nuestro alimento, nuestro sustento. Permite pues que nuestros sentidos estén atentos a la explicación de tu palabra. Espíritu Santo, necesitamos tu sabiduría divina para poder exponer con fidelidad tu palabra. Te pedimos que nos ayudes. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, Génesis 33 es un capítulo muy interesante por varias razones. La razón obvia es que finalmente Jacob se va a encontrar ¿con quién? Con su hermano Esaú. Y ustedes ya conocen la historia entre Jacob y Esaú, que no había sido buena y era un momento tenso. Pero también es importante porque Jacob finalmente regresa ¿a dónde? A la tierra prometida. Igualmente es importante porque finalmente Jacob deja de viajar, deja de llevar una vida nómada y ahora se establece. Entonces, Génesis 33 marca un tiempo muy importante en el programa de Dios para la salvación de su pueblo, porque este es el momento definitivo en que Dios preservará a su pueblo a través de preservar a la familia de Jacob, ¿o no? Nada más y nada menos estaba en juego el plan de Dios. ¿El plan de Dios triunfará o el plan de Jacob o de Esaú? Gloria a Dios que triunfa siempre el plan de Dios. El triunfo del plan de Dios. La cuestión es que Jacob ha arreglado su campamento en 2 campamentos, ¿verdad?
ángeles de Dios se le aparecieron. Luego un ángel del Señor peleó con él, luchó con él y Jacob venció. Pero esta pelea fue una pelea interesante porque Jacob sabía que él no podía vencer. Y la única manera de vencer era aferrarse a este ángel del Señor y decirle: bendíceme antes que te vayas. Y entonces el Señor lo bendijo. Y eso era lo que Jacob realmente necesitaba. Pero ese Jacob, hermanos, al igual que nosotros, en nuestra vida cristiana, progresamos, pero a veces vamos 3, 4 pasos para atrás. Nunca en esta vida maduramos perfectamente. Y eso nos hace recordar que siempre necesitamos de la gracia de Dios, para que Él nos sostenga, para que nos preserve, porque no importa cuán inteligente seas, en el momento en que tu vida cristiana la quieres basar en tu astucia, puedes caer completamente. Y por eso necesitamos aprender de Jacob que no debemos confiar más en nuestra astucia, en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Bueno, Dios se le ha aparecido 2 veces a Jacob en Génesis 32. Ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y luego este hombre, este mensajero que viene, lucha con él, lo bendice y Dios le asegura que lo va a regresar a la tierra prometida. ¿Necesitaba más garantía Jacob? Yo creo que no. Pero cuando viene el peligro, entonces vemos a un Jacob que tambalea otra vez y que recurre a sus métodos. Vamos a ver cómo Dios liberó a Jacob de Esaú por medio de la reconciliación. Y lo primero que vemos, hermanos, es que la reconciliación entre Jacob y Esaú fue una obra divina. Y bíblicamente hablando, la reconciliación entre Dios y el hombre es una obra de Dios. No es una obra humana. Y Él crea esta reconciliación a pesar de la debilidad de nuestra fe. A pesar de que nosotros no somos consecuentes, a pesar de que Jacob es débil en la fe, Dios obró en él y Dios obró en Esaú para que hubiera una reconciliación. Pero veamos cómo se lleva a cabo esto. Dice que a Jacob, una vez que pasó el río de Jaboc, alza los ojos y ve que viene Esaú. O sea, ahora sí, no nada más lo escuchó de sus mensajeros, sino ahora lo puede ver. Ya amaneció y viene Jacob con 400 hombres. Y no venían caminando, venían a caballo o en camello, lo que sea, ¿verdad? Imagínense, 400, es un ejército de 400 personas que vienen. El polvo, el ruido, ¿verdad? El estruendo de este ejército que se acerca. ¿Qué hizo Jacob? Se llenó de valor, se derritió ¿de qué? De miedo. Y dice que entonces Jacob hizo algo que no debió hacer. Hizo algo que denotó su desconfianza en Dios, como también estableció prioridades entre su familia que fueron muy dolorosas. No lo dice la Escritura, pero reflexionando cómo él vuelve a dividir su familia, muestra que Jacob no confiaba en que Dios le había dicho: yo te voy a cuidar, te voy a proteger, voy a cuidar a tus hijos que son hijos del pacto, que son el pueblo de Dios con el cual voy a construir el pueblo de Israel, y no voy a permitir que tu hermano Esaú te destruya. Dice que él repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. ¿Quién era la esposa que Jacob amaba? Raquel. Lea, ¿no? Y recuerden que en ese tiempo se practicaba la poligamia. Entonces Jacob tenía a Lea, a Raquel y a las 2 siervas. Y eso conllevó muchos problemas para Jacob. Y aquí vemos que él
puso las siervas y sus niños delante. O sea, puso a las dos siervas, a Zilpa, ¿y cuál era el nombre de la otra? Me olvidé en ese momento. Pone a las dos siervas enfrente, imagínense. Primero a las esclavas con sus hijos. Luego pone a Lea y sus niños. Y al final pone ¿a quién? A Raquel y al único hijo que tenía hasta ahora, que era José. O sea, Jacob hizo eso para mostrar a quién amaba más. Había la posibilidad de que Esaú atacara y entonces pues podía salvar a Raquel. Podía ser que salvara también a Lea, aunque las dos siervas fueran muertas con sus hijos. Pero todos ellos eran hijos ¿de qué? Del pacto. Todos ellos eran hijos de la promesa. Todos ellos eran hijos de Dios. Y con ellos el Señor iba a construir su iglesia, su pueblo. Pero vemos cómo Jacob otra vez recurre a su astucia humana y no confía en Dios. Dios le dijo: yo te voy a cuidar junto con toda tu familia. ¿Nos parecemos a Jacob, hermanos? Mucho, ¿verdad? No confiamos plenamente en Dios. Acudimos a nuestras astucias, a nuestra inteligencia, a nuestros planes, aunque decimos que sí confiamos en Dios. Pero noten otra cosa que hace Jacob. Lo mencionamos el domingo pasado, el domingo antepasado, ¿verdad? Que predicamos Génesis 32. Jacob está aterrorizado ante Esaú. Realmente teme a Esaú. Recuerden ustedes que cuando predicamos sobre el nacimiento de Jacob y Esaú, y después que crecieron, se hicieron hombres, dice la Biblia que Esaú era rubio, ¿verdad? Era velludo y era un hombre de campo. Eso no significaba que le gustaba ir a trabajar al field. No era eso, ¿verdad? Que le gustaba ir a cortar uvas y todo lo demás. Sino que en ese tiempo la expresión hombre fiero, hombre salvaje, Esaú era como un Nimrod que le gustaba la intrepidez, le gustaba los retos, el desafío. Era un hombre duro que ponía incluso su vida en riesgo de muerte y cazaba grandes animales y quería ser un hombre de renombre. No era un hombre que temía a Dios. Entonces él era imponente en su persona y ahora viene con 400 hombres. Y entonces el hombre así es, y Jacob lo comunica de una manera muy adecuada, que el hombre llega a temer más al hombre que a Dios mismo. ¿Y cómo se manifiesta esto? Porque Jacob pasa delante de su familia y ¿cuántas veces se postró en tierra? ¿Cuántas veces? 7 veces. Hermanos, el número 7 en la Biblia denota perfección, completud, algo que está íntegro, completo. Pero en el contexto de ese tiempo, solamente te postrabas 7 veces ante los reyes, ante los señores, ante la gente importante. Y entonces Jacob está mostrando aquí que le rinde una pleitesía, un homenaje, una sumisión completa. ¿A quién? A Esaú. Y le llama Señor varias veces, como en el 33. Le llama Señor, le dice que quiere hallar gracia ante él, que quiere hallar la aprobación, que quiere hallar el perdón de Esaú, que no era malo que se reconciliaran, pero Jacob aquí, Dios le había dicho antes que lo iba a poner como Señor sobre Esaú. ¿Y quién está poniéndose como siervo de Esaú? Jacob. Y está poniendo a Esaú como su Señor, contrario a la profecía que Dios mismo le había dado, le había entregado. O sea, cuando somos motivados por el temor, por el miedo al hombre, hermanos, Dios pasa a segundo plano. Y no queremos hacer eso. No queremos temer al hombre, queremos temer primeramente ¿a quién?
a Dios. El Señor está conmigo, dice el salmista. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y hermanos, luego Jacob recurre a otra artimaña, ¿verdad? Como lo vimos, prepara todos estos regalos de animales, ¿no? Para entregarle a Esaú. Y entonces Esaú queda sorprendido y le dice: oye, ¿qué pretendes con todo esto? ¿No? ¿Qué pretendes con todos estos grupos que me he encontrado de tus esclavos y de tus animales? ¿Recuerdan cuántos animales dijimos que en total le estaba dando Jacob a Esaú? 550 animales le estaba entregando. O sea que Jacob sabía que Esaú lo podía matar, y Jacob al mismo tiempo quería que su hermano lo perdonara y se reconciliaran, y Jacob está tratando de crear y de producir él mismo, ¿qué? La reconciliación. Y no está confiando en Dios, que ya ha cambiado ¿a quién? A Esaú. Y es interesante, ¿verdad? Porque los cambios que vemos en los paganos, cuando vemos que los no cristianos se portan bien, no es algo que ellos mismos producen, es la obra del Espíritu Santo en ellos. O sea, Dios mismo actúa en ellos, no para salvación, pero sí para una conducta exterior respetable, agradable, y que beneficia incluso a los hijos de Dios, aun cuando la fe de los hijos de Dios no está bien centrada en su Padre celestial. Noten cómo dice Jacob. Dice en el versículo 3, se inclinó a tierra 7 veces. Luego en el 6, las siervas, todos llegaron, se inclinaron también. Y luego en el versículo 10, si he hallado ahora gracia a tus ojos. ¿Ya vieron? Y luego dice: pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Y recuerden que Dios se le ha aparecido en el capítulo anterior y le llama a ese lugar Peniel, porque vio ¿qué? El rostro de Dios. Pero ahora dice: veo a Esaú y lo veo como si fuera el rostro de Dios. O sea, ¿hasta dónde llegaba la desconfianza de Jacob? Y noten lo que dice después en el versículo 8. Respondió al final: hallar gracia a los ojos de mi Señor. Y luego noten lo que dice en el versículo 10, cuando él dice: si he hallado ahora gracia a tus ojos, toma mi presente. En el hebreo significa toma mi bendición. Y luego en el versículo 11 dice: te ruego mi dádiva que se te ha traído, mi bendición, repite Jacob. ¿Y qué nos recuerda eso? Mi bendición, en relación con Esaú cuando eran jóvenes. ¿Qué nos recuerda eso? Que Jacob le roba, ¿verdad? Lo que por derecho divino era de él, pero Jacob con su astucia le roba a Esaú la primogenitura, la bendición de Dios. Y ahora él viene y dice: mi bendición, como que el regalo que Jacob le da a Esaú, él lo está haciendo como una restitución. Le está diciendo: de la bendición que Dios me ha dado y que te quité a ti, ahora te voy a restituir esto para que encuentre gracia ante los ojos de Esaú. Qué impresionante. Jacob nunca dejó de confiar en su astucia, al menos hasta ahora sigue confiando en su astucia en lugar de confiar en ¿quién? En la gracia de Dios. Pero para sorpresa de Jacob, leemos que Esaú ni siquiera estaba interesado en ¿qué? En el regalo. Ni siquiera estaba interesado en los animales. Le había dicho: hermano, Dios me ha bendecido, tengo suficiente, no te preocupes. Pero Jacob le insiste. Y aquí nos muestra pues la escritura que en realidad quien creó y produjo la reconciliación entre hermanos fue Dios mismo. Dios tiene misericordia de Jacob, a pesar de Jacob mismo. Dios tiene misericordia de su pueblo, a pesar de Jacob, que es el padre de los 12 futuros líderes
de Israel. Y Él produce la reconciliación. Amados hermanos, la reconciliación es un tema importante en toda la Biblia. A un nivel humano podemos decir cuán importante es que entre hermanos de sangre haya una buena relación. Porque entre hermanos de sangre se crean discordias, ¿cierto o no? Se crean pleitos, se crean tragedias, problemas, y se puede vivir años y años, como Jacob con Esaú. ¿Cuántos años habían vivido distanciados y enemistados? Hasta ahora, 20 años. ¿Creen ustedes que no hay familias, hermanos y hermanas que viven así, enojados, por décadas? Y sucede entre el pueblo de Dios. Y nadie quiere dar su brazo a torcer. Pero estamos llamados, en primer lugar, a ser reconciliados con Dios, pero también a reconciliarnos con nuestros seres queridos, a reconciliarnos con nuestros prójimos. No podemos vivir enojados toda la vida, no se puede. Ahora, tú buscas la reconciliación, pero la otra parte no quiere. Bueno, hemos cumplido al menos, ¿verdad? Pero no podemos vivir enojados y enemistados toda la vida. Bueno, ahora, hermanos, vemos cómo avanza la narrativa, y entonces Dios nos ha dado sabiduría como le dio la sabiduría a Jacob. Pero nuestra sabiduría viene de Dios y tiene que estar supeditada siempre a la sabiduría de Dios. Pero Jacob sigue siendo el astuto, Jacob sigue siendo el suplantador. Y entonces su hermano Esaú le dice: hermano, no te preocupes, mira, yo voy a ir delante de ti para custodiarte, para protegerte, ¿verdad?, en el camino, y vamos a ir y nos vamos a reunir en Seir. Y entonces Jacob está de acuerdo y le dice: ok, voy a ir contigo, ¿verdad? No le dice: ve delante de mí. Y luego Esaú le dice: voy a dejar a unos hombres para que te protejan. Y también le dice: no, sino te voy a encontrar allá en Seir, donde él vivía, en la ciudad que Esaú fundó. Y al final, ¿qué hace Jacob? Al final no va a Seir con Esaú. Jacob seguía mintiendo. ¿Se dan cuenta? Seguía mintiendo. Seguía siendo ese Jacob que todavía no confiaba plenamente en Dios. Y decide confiar en su sabiduría. Por otro lado, noten a Esaú. Esaú es un hombre inteligente, sí. Es un hombre fiero, sí. Pero no tiene esa astucia que tiene Jacob. Él se ofrece y le dice: ¿sabes qué? Olvídate, ya no hay enemistad. Lo abraza, besa, lloran juntos. Y luego le ofrece custodiarlo. Luego le dice que se queden unos hombres míos contigo para protegerte. Y Jacob le dice: ok, te veo en Seir. Y Esaú dice: está bien. En un sentido, Esaú era sencillo y simple en su pensamiento, en su razonamiento. No era de doble ánimo como era Jacob. Como él era muy astuto. Le dice que sí, y luego no va a Seir, sino se va a la tierra prometida, que no estaba mal. Pero Jacob nunca vio decirle a Esaú: ok, te voy a seguir y me reúno contigo en Seir. Siempre apelando a su astucia. Dios no quiere que confiemos en nuestra astucia, hermanos. Quiere que confiemos en su sabiduría. Quiere que confiemos en su protección. Quiere que confiemos en su providencia. Finalmente, Jacob llega a la tierra prometida. Dice en el versículo 16: así se volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob partió a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo rebaños para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Hermanos, cada lugar que se nombra en la Biblia, en ese caso por los patriarcas, es muy significativo. Recuerden otra vez lo que dijimos al principio. En ese momento, Jacob termina su peregrinaje y se instala en la tierra prometida. Y cuando él construye una casa para sí y construye cabañas para sus rebaños,
está diciendo: Señor, has cumplido tu palabra. Lo que prometiste, lo cumpliste. Me has traído de regreso, pero no solamente eso, me has bendecido abundantemente. Le dio 550 animales a su hermano. Pues ¿cuántos animales tenía? Cientos, miles. Y entonces dice: tú me has bendecido, has cumplido tu palabra. Y por eso Sucot significa cabañas. Ahí llega Jacob, finalmente se establece, Dios cumple su promesa. Este es el Dios del pacto que cumple su promesa. ¿De dónde vino la prosperidad de Jacob? De Dios. ¿De dónde viene la paz que experimenta Jacob? De Dios. Noten cómo dice allá en el versículo 18: y llegó en paz a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Hermanos, como cristianos debemos reconocer que la paz y la prosperidad vienen de Dios. Ahora Esaú ya no tiene enemigos. Ya no está su tío Labán, que aprovechó de su trabajo durante 20 años. Ya no está Esaú, ya no es un enemigo. Ahora puede disfrutar de paz y vivir en la tierra prometida. La reconciliación en Génesis 33 entre Jacob y Esaú nos recuerda que la verdadera reconciliación no la podemos comprar, no la podemos negociar. La verdadera reconciliación viene de Dios. Nos recuerda Génesis 33 que debemos de dejar de confiar en nuestra sabiduría humana. Todos, por así decirlo, tenemos un Jacob adentro de nosotros, ¿cierto? Todos. ¿Les ha pasado? ¿Verdad que sí? Entre el matrimonio, en la familia, tendemos a confiar en nosotros mismos. Y cuando alcanzamos algo decimos: ¡ja, ja! ¡Claro! ¿Verdad? Pero no es así, hermanos. Si hubo algo aquí que aprendió Jacob, creo yo, fue humildad. Fue humildad. Al final, cuando nombra a ese lugar Sucot, y luego cuando se establece en Siquem, él realmente aprendió que debe ser humilde delante de Dios y no querer ganar ni la bendición, ni la paz, ni la prosperidad, ni mucho menos la reconciliación por sus propios medios. Aplicado al plano espiritual, hermanos, en términos de la salvación, la reconciliación entre Dios y el hombre es lograda solamente por la obra de Cristo. Nosotros no podemos lograr esa reconciliación, pero estamos llamados a reconciliarnos. Y es que ese es el mensaje del Evangelio también. Todo predicador, toda iglesia verdadera debe predicar la reconciliación. Debemos llamar a la gente a reconciliarnos con Dios. Pero esa reconciliación es una obra divina y el hombre solamente debe confiar por fe en la obra de Cristo, que es el reconciliador. Y es el que nos introduce a la verdadera prosperidad, a la verdadera paz, a la Jerusalén celestial, a la tierra prometida, donde entonces, después de años de peregrinar, años de ser nómadas espiritualmente hablando, finalmente en Cristo podemos descansar y tener una residencia. Podemos decir: hasta ahora encuentro verdadera paz, hasta ahora encuentro estabilidad. No importa dónde estés, no importa lo que hagas, no importa lo que seas, si estás en Cristo puedes encontrar la verdadera reconciliación, la verdadera paz, la verdadera prosperidad, el perdón de pecados, la vida eterna, y entonces decir: Señor, he llegado a mi destino final, solamente en Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra en Génesis 33. Oh Señor, tu palabra es tan profunda que rebasa nuestra mente, nuestro entendimiento. Pero con la sabiduría de tu Espíritu adquirimos estas grandes lecciones que nos ayudan
a confiar en ti. Gracias por tu gracia soberana y la sabiduría que tú nos das, por tu protección, tu cuidado y tu providencia santa. Ayúdanos a confiar en Cristo, el gran reconciliador. En Cristo Jesús. Amén. Terminemos con la grabación, hermanos, y continuemos con nuestro servicio de adoración.